Bueno, sí, listo. Mi charla se titula Atando cabos para entender la aceleración tardía de nuestro universo y me gustaría primero dar todo el contexto acerca de lo que hemos hecho estos últimos 7 años y algunos descubrimientos que hemos desarrollado también. Y, y pues bueno, antes que nada, como siempre, al iniciar una charla, todo esto no se hace con una sola persona, tenemos que juntar un grupo de colaboradores que nos han estado apoyando en los diversos, por ejemplo, en los data samples que utilizamos para constreñir los diferentes modelos cosmológicos que desarrollamos. Entonces, en la parte superior, pues les muestro algunos de mis compañeros junto con la doctora Verónica Mota de la Universidad de Chile. Son los primeros que empezamos a tratar de entender y estudiar estos modelos de energía oscura y que están relacionados con la aceleración de nuestro universo. Y, y pues bueno, y también luego nos juntamos con un grupo de astrónomos, los cuales también nos apoyan con los data samples que hemos utilizado para, les digo, para construir los modelos. Y pues bueno, aquí en México somos uno de los grupos que estamos haciendo todo ese trabajo. Y por supuesto tenemos nuestros competidores europeos y los competidores europeos están súper durísimos. De hecho, todo esto está a cargo de la doctora Eleonora Di Valentino junto con Emanuel Saridakis. Ellos son el grupo europeo, ellos se juntan con Adam Ries, ellos han estado estudiando H0, el problema de H0, el problema de la aceleración del universo. Y como obviamente no les podemos ganar tan fácil, entonces nos hemos juntado con ellos y hemos hecho una colaboración bastante más grande, de tal manera que podamos, este, pues, dar mejores resoluciones a lo que hemos estado tratando. Entonces, bueno, aquí están, aquí simplemente es como para mostrarles el grupo de colaboradores. Por supuesto, en México hay mucha gente también trabajando en esto de la aceleración del universo. Hay grupos en la UNAM, hay grupos actualmente también en la Universidad Veracruzana, también muy fuertes. Por supuesto, en el Sinvestav e incluso también en Guanajuato. Entonces, bueno, hay mucha gente que está tratando todo este problema y hay bastante competencia. ¿Cómo es la organización de mi charla? Primero voy a dar unos antecedentes acerca de qué es lo que estamos tratando de entender, que es uno de los problemas fundamentales de la cosmología. Es un problema básico en la cosmología que no hemos llegado a una resolución. Y les voy a mostrar después de esos antecedentes, les voy a mostrar lo que yo le llamo el bestiario. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas. Bueno, la comunidad científica se ha dado a la tarea de dar diferentes enfoques para resolver el problema de la aceleración del universo. Y actualmente tenemos un número enorme de modelos cosmológicos que abordan ese punto y en el cual incluso si uno como principiante se trata de acercar a esos modelos, pues uno se pierde en el enorme bestiario que actualmente contenemos. No solamente ya contenemos el problema, no contenemos el modelo de la constante cosmológica, sino actualmente tenemos muchísimos modelos que están compitiendo con lo de la constante cosmológica. Entonces, una de las tareas que nos hemos dado durante estos 7 años es tratar de ir viendo el bestiario, tratar de catalogarlo, tratar de ver coincidencias, ver quién es el mejor para darle un enfrentamiento a la constante cosmológica. Y aquí les voy a mostrar solamente 4. Hemos hecho muchísimos, pero debido al tiempo solamente les voy a mostrar 4 de mis favoritos. Entonces, de hecho, en el lado derecho les muestro una fotografía de cómo yo alcanzo a ver todo esto del bestiario de los diferentes modelos que tratan con respecto a la aceleración del universo. Entonces, vamos a iniciar con un poco de los antecedentes. Y pues bueno, esto es algo que más o menos ya conoce toda la comunidad, no solamente en cosmología, también eh, la comunidad en física en general, y es que nuestro universo se encuentra en una etapa de aceleración tardía. Y cuando me refiero a una etapa de aceleración tardía, significa que la aceleración se produjo para redshifts muy bajos, muy cercanos a nosotros. De hecho, recuerden que nosotros estamos en z igual a 0 observando y, por ejemplo, el Big Bang está en z igual a infinito, el desacople de los fotones con respecto a las demás componentes como son los bariones está en z igual a 1100 aproximadamente y la aceleración
del universo, según las observaciones, el Z está alrededor de 0.7, el cual es muy cercano a cero y, por supuesto, es una de las preguntas de por qué está sucediendo una aceleración en esta época. Nuestro universo está transitando a un espacio-tiempo tipo de Sitter, el cual genera un factor de escala que se expande de manera exponencial con una constante, la cual tenemos que parametrizar o tenemos que buscar de manera observacional para poder ver qué tanto es ese cambio del factor de escala con respecto del tiempo. Y pues bueno, eso también desde un punto de vista observacional se puede proponer un modelo y de ahí de ese modelo se pueden hacer constricciones y se puede obtener esa constante. Pero no tenemos ninguna forma de cómo encontrar digamos, ese valor desde un punto de vista teórico. Aquí les muestro algunas de las gráficas clásicas que son, por ejemplo, para las supernovas, las cuales fueron las primeras evidencias de que nuestro universo estaba en una etapa acelerada. Y como ustedes pueden alcanzar a ver, de hecho, el preferente, estadísticamente, el universo preferente es aquel que tiene una dominación de un fluido que hace que acelere el universo y los otros fluidos son subdominantes. Se pueden obtener esos valores mediante constricciones y también suponiendo un modelo de fondo cosmológico que trate de reproducir lo que estamos observando. Entonces, las supernovas fueron la primera evidencia, fueron ya hace muchísimo tiempo, hace unos 20 años aproximadamente, cuando tuvimos la primera llamada de atención de que el modelo cosmológico tenía algunos detalles que todavía se tenían que ir tratando. ¿De acuerdo? Sin embargo, siempre hay que admitir que desde el punto de vista teórico, el mismo modelo cosmológico estándar que uno desarrolla, el modelo basado en el principio de homogeneidad e isotropía, automáticamente la parte teórica nos está gritando de que falta algo, falta un término que nos está, que debería generar un universo más grande, más viejo, de tal manera que también diera cabida a todas las observaciones que actualmente tenemos. Por supuesto, las supernovas no son la única evidencia, existen otros tipos de observaciones que refuerzan lo que estamos observando. Por ejemplo, la radiación cósmica de fondo es una de las observaciones más precisas que tenemos a nivel cosmológico y la cual nos está también avisando de que existe un fluido con una característica muy peculiar. Si se dan cuenta, por ejemplo, podemos observar que la ecuación de estado de ese fluido en la parte que prefiere es una ecuación de estado negativa primero y una ecuación de estado que es igual a -1 aproximadamente, digamos, es el valor preferencial. No solamente la radiación cósmica de fondo nos está avisando de que hay algo ahí que, que está acelerando el universo, sino también, por ejemplo, las oscilaciones acústicas de bariones. También lo podemos observar en los picos acústicos de la radiación cósmica de fondo. Entonces, cada vez existe más y más y más evidencia acerca de la presencia de ese objeto que está causando una aceleración tardía. Recientemente, de hecho, salió un Fiscal Review Letters en el 2020, el cual hay más robustez acerca de lo que estamos observando con respecto a la aceleración del universo, pero ahora mediante estructura a gran escala. Entonces, cada vez hay más y más evidencia de que nosotros estamos en una etapa de aceleración, estamos transitando hacia un de Sitter, lo cual está, bueno, desde un punto de vista teórico, pues bueno, no es nada fácil de resolver ese enigma. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, eso digamos, tenemos un background con observaciones. Entonces, no podemos escaparnos tan fácilmente de aquí, de lo que pareciera que está sucediendo. Ahora tendríamos que darle también una explicación. Pero con esto no acaba la historia. De hecho, conforme vamos mejorando nuestras observaciones, vamos teniendo más detalles acerca de esta extraña aceleración. Una de las cosas que recientemente surgió y que parece estar conectado con la aceleración tardía del universo es el problema de H0. El problema de H0 se refiere a que por ejemplo, diferentes observaciones apuntan a diferentes valores de H0.
Si uno hace una observación a altos redshift, no va a coincidir el valor de H0 con una observación a bajos redshift. Entonces aquí en esta gráfica ustedes pueden observar que empieza a haber una tensión entre, entre las observaciones realizadas, por ejemplo, asociadas a la radiación cósmica de fondo y las observaciones referentes a las supernovas del tipo 1A. Entonces observen que eh, aquí en esta gráfica los valores que obtienen con respecto al CMB es un promedio alrededor de 67 kilómetros sobre segundo sobre megaparsec, y a diferencia con respecto a lo de las supernovas del tipo 1A, obtenemos un valor de alrededor de 73 kilómetros sobre segundo sobre megaparsec. Entonces empieza a haber una tensión, la tensión se ha estado acrecentando, y todo esto va de la mano de hecho, de uno de los ganadores del premio Nobel que observó la aceleración del universo. De hecho, él es el que está atizando toda esta discusión con respecto al problema de H0, porque él es uno de los líderes que se encarga de lo que es las supernovas del tipo 1A, y él afirma que sus métodos para hacer esas observaciones son tan competitivos como los métodos que se utilizan para hacer las observaciones de CMB. La tensión actualmente se encuentra alrededor de 4.2 sigma, lo cual todavía no significa que sea algo contundente, una observación contundente, pero conforme pasa el tiempo está aumentando. Hay que notar que, por ejemplo, con respecto digamos, a las calibraciones de la radiación cósmica de fondo, se utiliza se utiliza un modelo de fondo. En este caso es el modelo Lambda Cold Dark Matter. Sin embargo, en la parte de las supernovas, ellos argumentan que ellos no utilizan el modelo estándar cosmológico para calibrar todas sus observaciones. Es lo que ellos argumentan. Entonces, pareciera ser que la radiación cósmica de fondo es dependiente del modelo y las supernovas no lo son. Eso también, cuando uno habla con los astrónomos, pues bueno, lo pone en duda, ¿de acuerdo? Y sin embargo, bueno, todo esto, pues ha hecho vibrar a la comunidad de la cosmología, porque pues es algo que también no estábamos esperando y pudiese tener implicaciones importantes con respecto a nuestro modelo estándar y algún tipo de física nueva que esté surgiendo para nosotros poder empatar el valor de H0. Obviamente siempre uno como uno que se dedica a la ciencia, pues uno tiene que tener mucho cuidado con lo que se está diciendo hasta no tener la suficiente evidencia como para que esto sea una observación completamente, ya que no haya ningún sesgo y completamente reafirmada y afirmada, ¿de acuerdo? Cuando me refiero a que está basado en un modelo estándar, al modelo estándar que de hecho es el modelo Lambda Cold Dark Matter, de hecho me refiero a esas ecuaciones, a las ecuaciones que les muestro. Y en particular, por ejemplo, tiene que ver mucho con la parte de las ecuaciones de Boltzmann relacionadas con la materia oscura fría. Si se dan cuenta, en la cuarta ecuación y en la quinta, la ecuación de Boltzmann, las ecuaciones de Boltzmann no tienen un acoplamiento de la materia oscura con las demás componentes, por ejemplo, con los fotones o con los neutrinos o con la materia bariónica. Entonces, este modelo estándar cosmológico es así como nosotros lo trabajamos. Por supuesto, ahí uno puede decir, pues es que la materia oscura quizá, si nosotros suponemos que es una acción o otra cosa, pues debería tener un acoplamiento ahí en las ecuaciones de Boltzmann. Y también, por supuesto, si ustedes alcanzan a observar que en ninguna parte tenemos una constante cosmológica primitiva, ¿no? A escala de perturbaciones lineales. Entonces, también eso podría tener alguna influencia sobre ese modelo de fondo. Y también incluso nosotros tenemos la suposición de que la teoría de la relatividad general es la base fundamental de todo esto, entonces tenemos ecuaciones basadas en la teoría de la relatividad general, lo cual también podría tener un problema ahí desde ese punto de vista, porque puede existir otra teoría más fundamental que estemos pasando de largo y la cual ayude con todo digamos, este fondo que nosotros tenemos acerca del modelo estándar cosmológico.
¿Qué tiene que ver todo esto de H0, del problema de H0 con la aceleración del universo? En realidad no lo sabemos. En realidad creemos que están interconectados, pero en realidad no estamos completamente este, convencidos de que en verdad haya una relación entre el problema de H0 con respecto al problema de la aceleración del universo y a su vez con respecto al problema de la constante cosmológica o lo que es lo mismo la energía oscura. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las preguntas, ¿no? Y como les digo, va aumentando la estadística, la tensión también con respecto a H0. Entonces, actualmente estamos en 4.3, 4.4 sigma, y todo esto, como les digo, está siendo atizado por un premio Nobel, Adam Riess. O sea, están echando más carbón al fuego, entonces toda la gente está, pues, súper atento, que tal vez al final del día, pues, no sea nada más que una mala observación con respecto a las supernovas, algo que estemos fallando, que esté generando un sesgo, y lo cual estemos haciendo malas mediciones y al final del día tengamos una observación en la cual empatemos observaciones a altos redshift y observaciones a bajos redshift. Entonces, como les digo, esto no descarta la posibilidad de que haya problemas de comprensión en ciertos pasos de la escalera cósmica y en esencia en todas las mediciones de las supernovas. También, por ejemplo, las observaciones de lentes fuertes, de los strong lensings, también apuntan más hacia Planck, más hacia la radiación cósmica de fondo, que a las supernovas. Entonces, todavía es un juego así como que, ¿quién da más? ¿Ok? Cuando uno habla con los astrónomos, por ejemplo, una de nuestras colaboradoras, ella es astrónoma, eh, tal cual, así de que agarra el telescopio y hace observaciones, y ella nos dice que las observaciones de supernovas tienen muchos sesgos. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a lo que tenemos. Entonces, bueno, esto, digamos, es como un background. Eh, Les digo, todo esto, pues obviamente nos ha llevado a que haya muchos papers para tratar de resolver el problema de H0, y creo que cada vez que tratamos un nuevo modelo cosmológico que trata el problema de la aceleración del universo, siempre tenemos que poner una parte en las conclusiones en las cuales decimos o hablamos algo acerca del problema de H0. Otra de las cosas que me gustaría que quedara muy clara es acerca de toda la evolución del universo y cómo tenemos al principio en el universo temprano una teoría lineal de perturbaciones la cual podemos manejar bastante bien y podemos trazar desde un universo primitivo hasta un universo en el cual ya se empieza a formar la estructura. Entonces nosotros podemos trazar bastante bien la evolución de toda esa parte. ¿Ok? Entonces, después de esto empieza a formarse la estructura compleja, la cual, por ejemplo, es la época de reionización, se da para redshift aproximadamente de z igual a 30, termina según las observaciones de la radiación cósmica de fondo en z igual a 7 aproximadamente, y en esa época la complejidad de la estructura del universo ya no puede ser abordada desde un enfoque de teoría lineal de perturbaciones. Tenemos que usar otros enfoques. Entonces, normalmente la gente que se dedica a la cosmología dice que la parte primitiva se puede ser una parte, entre comillas, analítica, y posteriormente, cuando se forma la estructura más compleja, sería una parte numérica. Entonces, esto también hay que verlo como si tendría relación a algo de la constante cosmológica o la aceleración del universo con esta forma tan compleja de nuestro universo ya más evolucionado. Entonces, estas son como que las diferentes pistas que me gustaría irles dejando en la cabeza para que tratemos de unirlas al final y ver si podemos encontrar algún tipo de coincidencia o algún modelo cosmológico el cual pueda ser competitivo contra el modelo que contiene la constante cosmológica. Muy bien. Entonces, ahora sí me gustaría mostrarles algunas de mis bestias favoritas que hemos estado estudiando. Acá abajo les pongo un libro de Juan José Arriola que le llaman El Bestiario. Hemos estado explorando muchas de estas bestias, hemos tratado de catalogarlas, hemos tratado de estar viendo sus pros, sus contras. A veces no podemos introducirnos tan a fondo en su estructura matemática, lamentablemente, porque hay tantas,
pero podemos irlas, digamos, despedazando de tal manera que podamos ir viendo los diferentes detalles que existen en cada una de estas diferentes bestias. Eh, yo aquí les voy a mostrar algunas de nuestras bestias. A detalle les voy a mostrar las que más me gustan, pero por ejemplo nosotros tenemos algunas como las dimensiones extras, a otras gravedad unimodular, energía oscura fenomenológica, los gases de Chaplin, la energía oscura paramétrica, los Einstein-Gauss-Bonnet también y los cardassianos. Entonces, todos esos los hemos estado estudiando, solamente les voy a platicar algunos de ellos. De hecho, en la parte superior este, son modelos bastante sencillos que pueden ser tratados y pueden ser constreñidos con observaciones cosmológicas y desde un punto de vista matemático no está tan descabellada la situación y podemos tener un control más o menos sobre ellos. También existen lo que le llamamos los modelos híbridos para estudiar la aceleración tardía de nuestro universo, o complejos. Complejos me refiero a que la matemática, su estructura matemática es bastante difícil, bastante retadora. Entonces, muchos de estos modelos empiezan a generar problemas en tensión con respecto a las diferentes observables. Algunos que hemos estudiado, por ejemplo, son los Chaplin viscosos, que hemos estado trabajando en los últimos días, los cuales también dan ventajas sobre los Chaplin cuando nosotros juntamos viscosidad en las ecuaciones y de los gases de Chaplin, aportan nueva estructura matemática que nos ayuda a algunos problemas, por ejemplo, de las oscilaciones de la formación de estructura. En este momento, de hecho, estamos estudiando los Kaniadakis, también son modelos ahí cosmológicos bien interesantes, y los Kaniadakis holográficos. Y hace poquito mandamos a refereo un modelo que se llama modelo de Barrow, que Barrow acaba de fallecer hace no mucho, y también son modelos bastante complejos. Cuando nos enfrentamos a ellos y tratamos de darles constricciones mediante las observaciones, tenemos algo como esto. Si se dan cuenta, muchas de las diferentes parámetros libres que contiene ese modelo cosmológico son difíciles de constreñir. Por ejemplo, en la parte, no alcanzo a ver mi apuntador, pero en la parte del K que se mide con respecto a H, tenemos un problema para obtener una medición así tal cual precisa. Entonces, digamos, son algunas de las características que hacen difíciles a estos modelos tan complicados, desde el punto de vista de que cuando nosotros los enfrentamos a las observaciones, nosotros empezamos a tener algunas dificultades en ese sentido. Sin embargo, pues nos gusta estudiarlos porque nos dan pistas acerca de la misma estructura matemática que se podría elegir para un modelo más favorable, reduciendo los parámetros libres. Entonces no es una pérdida de tiempo tal cual, porque tenemos mucha enseñanza de estos modelos también que son bastante complicados. Bueno, en la parte izquierda puse un centauro porque muchos de estos modelos son así como que ponemos un caballo con un humano y cosas así. Entonces, son algo como poco ortodoxos, pero son bastante divertidos y nos enseñan mucho acerca de quién sería el modelo preferencial para tratar lo que es la actual aceleración de nuestro universo. Entonces, me gustaría que se quedaran con esta imagen. Entonces, a continuación, bueno, les voy a mostrar mis bestias favoritas. Pero antes, pues bueno, nosotros tenemos un compilado de todos los modelos cosmológicos que hemos hecho, es un review que llamamos taxonomía de los modelos de energía oscura, y está la competencia, por supuesto, y la competencia es también un review de soluciones de modelos de energía oscura, pero agregándole el problema de la tensión de H0, y si se dan cuenta, nuestra competencia es Eleonora, y obviamente abajo también se dan cuenta que viene Ries, entonces nuestra competencia no está nada sencillo, es contra un premio Nobel, entonces está bastante dura, ¿no? Entonces, pero por eso mismo decidimos juntarnos con ellos para poder tener más competitividad en lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces
Les voy a mostrar algunas de mis favoritos. Por ejemplo, uno de mis favoritos es lo que conocemos como las dimensiones extra. De hecho, nosotros descubrimos, durante nuestro estudio, descubrimos que no todos los modelos de dimensiones extra son útiles, porque cuando los enfrentamos a las observaciones cosmológicas nos lo rechazan rotundamente, nos lo echan a la basura. Entonces, no todos los modelos de dimensiones extra logran sobrevivir a las observaciones cosmológicas. Uno de los que logra sobrevivir, que encontramos a las observaciones cosmológicas, uno de los que logra sobrevivir es un modelo de dimensiones extra en lo cual la tensión de la brana es variable. ¿Ok? Y entonces nosotros podemos construir una ecuación de Friedman con nuevos términos, los cuales van a depender de la variación de esa tensión de la brana, la cual a su vez va a depender de cómo cambia con respecto al redshift. ¿Ok? Entonces nosotros podemos obtener constricciones de esos valores y podemos inferir cuál sería lo que prefiere la cosmología y si puede ser un competidor con respecto al modelo estándar cosmológico que actualmente estamos teniendo. ¿Ok? Entonces, bueno, una de las desventajas, por supuesto, es que uno tiene que elegir a mano el valor o la forma, la ecuación matemática de lo que es la tensión de la brana, y nosotros tenemos que buscar una manera como para pegarlo y obtener constricciones con respecto al valor del parámetro n relacionado con la tensión. Nosotros nos inspiramos en modelos de campos escalares para escoger este valor de la tensión de la brana y mediante observaciones cosmológicas como las que aquí les muestro, que son de supernovas, de oscilaciones acústicas de bariones, de OHD, etcétera, etcétera, observamos que las diferentes observaciones de hecho pegan bastante bien y no nos rechazan el modelo. Es una de las ventajas de este tipo de cosas. Y una de las partes esenciales es que nos constriñe el valor de la tensión de la brana y además nos dice de qué forma debería variar esa tensión de la brana variable. ¿Ok? Entonces, de hecho, un análisis en conjunto nos muestra que el valor preferencial de la n es alrededor de 6.190, lo cual nos lleva a que si ustedes, por ejemplo, si observan la ecuación de Friedman en la parte superior, creo que aquí está mi apuntador en la parte superior, para un n igual a 6 significa que este término extra que tenemos sobre la ecuación de Friedman que cambia, ese término extra se comporta como un tipo de constante cosmológica, pero con un fundamento diferente al que nosotros tenemos con respecto a la constante cosmológica. Bueno, aquí simplemente agarramos las diferentes observaciones y notamos que de hecho los parámetros de densidad, por ejemplo, de materia corresponden con los esperados. También el valor de H corresponde, de hecho mucho va hacia la dirección de lo que uno espera con respecto a las observaciones de supernovas, con lo que hace Adam Riess. Y entonces, pues bueno, tenemos una serie de puntos a favor con respecto a este tipo de modelos. Muy bien. Entonces, otro de nuestras bestias favoritas, una de mis bestias favoritas, es lo que se conoce como la gravedad unimodular. En la gravedad unimodular también tenemos que cambiar la estructura de la ecuación de campo de Einstein, y una de las partes fundamentales es que, de hecho, la determinante del tensor métrico es igual a una constante. Entonces, eso nos reduce una serie de grados de libertad y nosotros tenemos una ecuación que se llama la ecuación de gravedad unimodular, la cual les muestro en la parte de abajo, la cual es una ecuación de campos sin trazas que nos va a restringir a 9 ecuaciones independientes. Todo este enfoque, bueno, fue inspirado por artículos recientemente publicados por Pérez y por Sudarsky y algunos de sus colaboradores que salieron en Physical Review Letters, en los cuales trataban de resolver el problema de la constante cosmológica desde un enfoque de gravedad unimodular. Entonces nos dimos a la tarea de tratar de constreñirlo con observaciones cosmológicas y ver qué tanto podría ser factible enfocar el problema de la constante cosmológica desde este punto de vista.
Estos modelos no son nuevos, de hecho uno puede trazar, uno puede buscar en la literatura y encontrar estos modelos desde la época de Einstein. De hecho, Einstein en 1918 estaba también explorando estos modelos de gravedad unimodular. Si se dan cuenta, si yo reestructuro la ecuación de gravedad unimodular, puedo tener una ecuación de campo de Einstein con un término extra que depende de los escalares tanto de Ricci como del tensor energía-momento. Entonces, eso quiere decir que automáticamente si uno toma la derivada covariante de este nuevo objeto, va a tener que ya no es igual a cero la derivada covariante del tensor energía-momento, como uno esperaría, ¿no? Entonces, tendríamos un término extra que tuviera ahí, que pudiese aportar información acerca de lo que es la constante cosmológica o la aceleración del universo, o no sé, digamos, tenemos más, más tela donde cortar, ¿de acuerdo? Por supuesto, si uno asume un modelo Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, uno se da cuenta que los Ricci contienen derivadas de segundo orden. Eso implica que cuando yo tome derivadas también eh, debido a la derivada covariante, automáticamente me va a generar terceras derivadas en esa parte de la no conservación del tensor de energía-momento. Entonces, esa es una parte sutil que puede causar problemas. La gente normalmente lo enfrenta como diciendo que todo ese objeto es un término difusivo y entonces simplemente lo agrega dentro de las ecuaciones de continuidad en un término difusivo en la parte de la densidad, por ejemplo, de materia y luego su correspondiente término difusivo en la parte de la energía oscura y automáticamente se libera del problema de las terceras derivadas que surgen aquí cuando nosotros tomamos la derivada covariante. Pero bueno, uno también puede decir, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero si tengo terceras derivadas sobre mi factor de escala, eso me puede dar soluciones espurias. Entonces podemos meternos en un problema más que resolverlo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos para enfrentar ese problema de las terceras derivadas sobre el factor de escala fue proponer un parámetro cosmográfico conocido como el YERC. Y ese parámetro cosmográfico, uno más o menos tiene control porque está relacionado con el causante de la aceleración del universo y uno puede, digamos, como, como controlar que no salgamos, no obtengamos soluciones que no tengan nada que ver con la cosmología. Entonces, digamos, es la forma de cómo controlar todo este problema. Fue la forma en cómo se nos ocurrió. Entonces, como ustedes pueden observar, la ecuación de continuidad tiene un cambio y tiene una dependencia con ese parámetro YERC, que recuerden depende de la tercera derivada del factor de escala, y también, a su vez, la ecuación de Friedman se ve modificada por ese nuevo término de gravedad unimodular. Y, por supuesto, la ecuación de aceleración. Entonces, nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, ¿cuál sería el parámetro YERC más apropiado para poder al menos recobrar lo que es el modelo estándar cosmológico y obtener información acerca de quién es la constante cosmológica en este caso? El parámetro YERC más efectivo que descubrimos fue un parámetro YERC que de hecho se parece, tiene un como acoplamiento a una ecuación de estado que es igual a un tercio. Y esas ecuaciones de estado están relacionadas con los fotones, ¿sí? Sí, o digamos, o con las partículas relativistas, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros ponemos ese parámetro YERC y hacemos todo el procedimiento matemático, nosotros encontramos una ecuación de Friedman que va a tener una constante, pero una constante que nos está diciendo que el parámetro de densidad del que depende es de la radiación. Y aún más, nos dice que hay como un valor que le llamamos ZINI, el cual sería, digamos, el nuevo parámetro libre, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que interpretar quién es ese ZINI o qué es lo que nos está tratando de decir ese ZINI. Bueno, entonces nosotros podemos agarrar y decir, bueno, vamos a probarlo con observaciones y vamos a constreñir todo este modelo, ¿de acuerdo? Entonces lo constreñimos, le pedimos a los OHD, supernova, CMB, BAO, y un análisis en conjunto, hacemos unas constricciones, que es la que les muestro en la parte inferior, las constricciones, y tenemos un valor para el ZINI. Y de hecho el ZINI sale 11.473. Nosotros lo interpretamos como la región en el redshift en el cual está, digamos, naciendo lo que nosotros conocemos como la constante cosmológica. Recuerden que en el modelo estándar cosmológico, la constante cosmológica nació desde el inicio.
Desde que se creó espacio-tiempo, desde ahí surgió la constante cosmológica, porque la constante cosmológica, según el modelo estándar, viene de las fluctuaciones cuánticas del vacío. Entonces, desde el primer momento en que salieron las fluctuaciones cuánticas del vacío, nació la constante cosmológica. En este tipo de modelos, lo que nos está diciendo es que la constante cosmológica nació en la época de 11.47 en el redshift. ¿A qué época equivale ese momento? A la época de reionización, donde se forma la estructura compleja de nuestro universo. Todavía no ha acabado. ¿Okay? Así es como nosotros lo interpretamos. Entonces significa, obviamente todavía no domina, todavía tiene que esperar porque la densidad de energía todavía es muy baja comparada con las demás densidades de energía y espera todavía un tiempo hasta que empieza a dominar en z igual a 0.7. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que estamos con este modelo es diciendo, en esa época empieza a dominar lo que nosotros le llamamos la constante cosmológica, pero empieza a dominar, nace lo que llamamos la constante cosmológica, alrededor de 11.47. Y tiene muchas cosas que pueden digamos, que podemos juntar. Una de las cosas que me parece muy interesante, por ejemplo, es, primero, es que este tipo de modelos se conocen como modelos de energía oscura emergente. O sea, que de repente aparece en cierto momento en la evolución del universo, no sabemos por qué aparece, pero aparece. Y una de las características de esos modelos emergentes es que alivia la tensión de H0. Esa es una de las características principales. Luego, significa que algo sucedió en 11.47 y podemos recordar las observaciones de la temperatura de 21 centímetros dada, salió en un Nature, en la cual nos dice que algo, bueno, la temperatura de 21 centímetros no coincide con lo esperado con el modelo estándar cosmológico y hay una cavidad, hay como una cavidad, de hecho en Z igual a 17 con los errores, ¿no? Entonces, coincidentemente estamos muy cerca de esa región. Entonces, tiene que ver todo esto con, por ejemplo, con el cambio, un acoplamiento con la temperatura de 21 centímetros que están observando. Eso también sería una pregunta. Y pues bueno, otra cosa que también nos damos cuenta es que estos modelos, así que dependen de gravedad unimodular, son muy parecidos a los modelos, a los famosos modelos de constante cosmológica variable, ¿ok? Debido a la dependencia con el escalar de Ricci, con el tensor energía-momento. Entonces, bueno, esto nos da muchas pistas. Entonces, me estoy tardando un poquito, pero voy a apresurarme. Tenemos algunos preliminares, hicimos un estudio más profundo y en el cual de hecho hicimos mejores construcciones, pero a nivel ya de perturbaciones lineales con respecto al Z-INI principalmente. Si se dan cuenta, muchos de los números que ahí observan son muy parecidos al modelo estándar cosmológico, pero hicimos mediciones más precisas. ¿Quién es el causante de esta aceleración del universo según el modelo de gravedad unimodular? Un exceso de fotones es lo que nos está diciendo. Hay un exceso de fotones en cierta región en la cual, digamos, mantiene constante la densidad de tal manera que en algún momento el H evolucione como una constante, de tal manera que cuando se integre el factor de escala sea un de Sitter. Entonces, si nosotros queremos cuantificar la cantidad de fotones, entonces nosotros lo podemos de hecho hacer mediante esta ecuación que tengo arriba. Uno puede hacer una serie de procedimientos matemáticos. Uno asume el espacio-tiempo de Sitter. Uno dice que el factor de escala evoluciona como un de Sitter. Y lo que obtengo es que la emisión de fotones es un término que tiene una absorción normal, tradicional, descubierta desde hace mucho tiempo. De hecho, la descubrió Einstein. Y va a tener un nuevo término correctivo, un exceso, el cual es independiente de ese término de absorción. Y lo más interesante es que uno puede encontrar que ese término de fuente, que lo pongo abajo, el de donde dice source, el Z, source, depende directamente del valor de H0. Entonces es un acoplamiento de como este exceso de fotones con el H0, con algo cosmológico.
Si uno calcula la densidad, bueno, si uno dice, bueno, está esa densidad, tenemos esa densidad y nosotros automáticamente, esto es lo causante de la aceleración del universo, entonces esa densidad la hemos medido, tenemos el valor, el 2.46 por 10 a la menos 11 electronvolts a la cuarta. Entonces yo puedo calcular esa densidad a partir de mi ecuación de emisión de fotones. Entonces lo integro simplemente y llego a la conclusión que esa densidad depende de la constante de Hubble y depende de la temperatura de esos fotones o de la energía de esos fotones. Entonces, si yo hago ese acople, lo que obtengo es que la energía de esos fotones, imagínense que algo esté produciendo esos fotones y siempre los produce de tal manera que la densidad se mantenga constante. Entonces, ¿qué energía deberían tener esos fotones para que puedan mantener constante la evolución del universo? Entonces, uno puede calcularlo y llega al resultado que esos fotones son alrededor de 29.47 MeV. Eso es y ustedes dirían, bueno, y no puede ser descartado por observaciones cosmológicas, pues esa es la idea, ¿no? Tratar de ver si en verdad puede ser descartado. De hecho, esa región de MEPS no ha sido explorada por los observatorios cosmológicos. De hecho, apenas se está haciendo observaciones. De hecho, tenemos observaciones de Astrogan, de CRIP, de Pangu, y interesantemente, esa región de megaelectronvoltios tiene una interconexión con la materia oscura autoaniquilante y también los agujeros negros primordiales. Entonces, bueno, tenemos un chorro como de interconexiones que quizá podamos en un momento más platicar. Me voy a apresurar porque ya me queda poquito tiempo. Tenemos otro modelo de energía oscura emergente, los famosos modelos PEDE y GEDE. Estos modelos son fenomenológicos, uno simplemente, los autores se lo inventaron, dicen que ellos se lo crearon, pero eso es un modelo en el cual de repente nace la energía oscura y como les digo, estos modelos en los que de repente nace la energía oscura son buenos porque ayudan a aliviar la tensión de H0. Si uno busca en la literatura, se da cuenta que, pues bueno, este tipo de modelos ya han sido explorados desde un enfoque de campo escalar. Entonces, de que se lo hayan inventado los autores, eso no es cierto, ¿no? Pero bueno, aquí les muestro dos de los que hemos estado trabajando. Y nosotros hicimos construcciones con datos observacionales de Hubble y bueno, salieron que digamos, son modelos que prefieren las observaciones, y constreñimos las observaciones, pero una de las cosas que descubrimos cuando hicimos un análisis dinámico, rápido les muestro, en el punto P6 observamos una aceleración extra a la que tenemos actualmente, una aceleración más temprana. Entonces, bueno, eso puede causar un conflicto. De repente, cuando sucede, por ejemplo, si sucede en una época de nucleosíntesis, pues ya nos arruinó toda la situación. Entonces, los modelos oscuros emergentes tienden a tener ese tipo de características que pueden meter en problemas más que ayudar porque aceleran el universo en cierta región en donde no queremos que acelere, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay formas de librarse, hay formas de decir sí, acelera, pero en un momento muy, muy rápido, o sea, no dura mucho y luego continúa su evolución normal, dominada por la parte de materia. Bueno, entonces, otro de los modelos es uno de Einstein-Gauss-Bonnet. De hecho, la gente se emocionó, ya casi acabó, se emocionó mucho por un Physical Review Letters que surgió, el cual decía que tomaban una teoría la clásica acción de Einstein-Hilbert en D mayor a 4, en lo cual tenían un término de Einstein-Gauss-Bonnet, y luego cuando hacían converger a 4 dimensiones, lo que tenía que hacer era como la ecuación de campo de Einstein, más términos de Gauss-Bonnet correctivos, ¿no? Entonces la gente, bueno, se emocionó y pues es muy citado. Nosotros lo agarramos, dijimos, bueno, vamos a estudiarlo desde un punto de vista cosmológico. Las matemáticas, pues bueno, no nos importaron mucho, las matemáticas de fondo, pero tomamos el modelo cosmológico y dijimos, bueno, ¿qué tal si este modelo cosmológico le quito la constante cosmológica? Y la pregunta es, ¿podrá acelerar el universo sin la necesidad de una constante cosmológica? Entonces, a la primera conclusión que llegamos fue no. Forzosamente este modelo de Einstein-Gauss-Bonnet necesita una constante cosmológica. Regreso a la misma situación. ¿Okay? Entonces eso es un problema. Sin embargo, una parte que me parece interesante es que la ecuación de estado, pues bueno, es una ecuación de estado
perdón, la ecuación de continuidad es una ecuación de continuidad tradicional, entonces esa parte, pues bueno, nos alivianó el problema. Y nosotros hicimos cosmología con este Einstein-Gauss-Bonnet. Pero bueno, nosotros cuando estábamos peleando, de hecho, con todo este modelo y estábamos desarrollándolo, de hecho llegó una lluvia de golpes contra los autores porque descubrieron que las matemáticas que habían hecho para demostrar lo que les acabo de decir eran incorrectas. Entonces ahí hubo un peleadero, ¿no? Entonces, mientras nosotros estábamos, de hecho, enviando el artículo a refereo y todo eso, había toda una pelea. Pero bueno, nosotros todavía no sabíamos del escándalo y lo que hicimos fue hacer construcciones cosmológicas, le agregamos las famosas galaxias H2G, hicimos más construcciones. Todas estas construcciones las aumentamos, elegimos, quitamos data samples de tal manera que no tengamos el sesgo de tener un modelo cosmológico de fondo y que podamos obtener mejores construcciones. Y de hecho las construcciones que obtuvimos fueron bastante buenas. Encontramos que el modelo no era tan así como para tirarlo a la basura y las construcciones de los parámetros libres correspondían a lo que habían obtenido anteriormente, pero desde el contexto de agujeros negros. Pero encontramos en un análisis dinámico, ya casi acabo, en un análisis dinámico encontramos que estos modelos de Gauss-Bonnet, bajo ciertas observaciones, nunca dejan de acelerar. Entonces aparecen en una etapa de aceleración y continúan acelerando hasta llegar a nuestro momento. O sea, no desaceleran. Un análisis en conjunto sí nos muestra una etapa de aceleración, una etapa de desaceleración y luego vuelve a entrar una etapa de aceleración. Entonces son cosas que pues estuvimos ahí como que sufriendo con eso, ¿no? Porque significaba que el modelo, pues bueno, no era tan bueno. Y eso también en cierta manera nos ayudó porque el referee que nos tocó era un referee que quería tirar a la basura el modelo. Entonces cuando vio esta parte de que nosotros descubrimos ahora desde un punto de vista cosmológico que había problemas, ahí fue cuando dijo, pues, hay que ponerlo, ¿no? Entonces, fue una parte ahí como que una pelea entre qué tanto funciona, qué tanto no funciona este tipo de modelos, ¿no? Pero se dan cuenta que estos son como tipo modelos oscuros emergentes, porque lo que hacen es etapa acelerada, desaceleran, etapa acelerada. Entonces, bueno, pero tiene pros y contras, algunos de ellos. Ya simplemente para acabar, yo no puedo concluir nada porque seguimos estudiando, seguimos conociendo los modelos. Entonces, pero sí me gustaría dar así como un tipo de enseñanza de lo que hemos estado, de este viaje que hemos hecho durante 7 años. Algunos tipos de enseñanza es que los modelos emergentes son muy útiles para aliviar la tensión de H0. Entonces parecen ser que ellos pueden ser competitivos contra el modelo estándar cosmológico. También lo que hemos encontrado es que esos modelos en los cuales hay violaciones al tensor energía-momento, en el que tenemos un término extra, puede ser también un enfoque interesante de obtener resultados para modelos oscuros emergentes. E incluso es como una ecuación fundamental matemática para sustentar lo que mucha gente hace. De hecho, mucha gente hace modelos de energía oscura en el que hace que la materia y la energía surjan, pero nunca tienen una matemática de fondo. Entonces, estos modelos como el de gravedad unimodular pueden ser modelos que contienen una matemática de fondo para sustentar simplemente lo que ponen en sus ecuaciones la gente que se dedica a este tipo de cosas. Algo que ya había mencionado es que los modelos de constante cosmológica variable pueden ser también descritos desde un punto de vista como una ecuación de campo de tipo de gravedad unimodular. Y eh, otra enseñanza que también obviamente hemos encontrado es que mientras más simples sean los modelos, mejores constricciones vamos a obtener. ¿Okay? Eso no significa que no se acerquen a los modelos complicados, ¿no? Porque los modelos complicados nos dan mucha enseñanza
de cómo funcionan las cosas. Pero lo que hemos observado es que la naturaleza no le gustan mucho esos modelos. Lo que hace es, le gustan los modelos sencillitos, y los modelos sencillitos son los que son más competitivos con respecto al modelo estándar cosmológico. Entonces, algunas de las enseñanzas, obviamente hay más, pero algunas de las enseñanzas que me gustaría que se quedaran con ustedes. Y pues listo, creo que me tardé un poquito más del tiempo, pero bueno, muchísimas gracias por su atención y estoy atento a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Vamos a las preguntas. Pueden abrir su micrófono. Vamos por orden, entonces, alzando la mano. Hay la opción de alzar la mano. Entonces, empezamos con Tonatiu. Ricardo, ¿tú también querías decir algo? Sí, Tal vez puedas alzar la mano. no veo la manita. Bueno, pues después de Tonatiu, ¿te pongo? Sale. Vale. Tonatiu, adelante. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está? Bien, también. Miguel, yo tengo dos preguntas y las dos son sobre gravedad unimodular. Es que yo sabía que la gravedad unimodular no cumple con las constricciones locales, o sea, o sea, una de las cosas por la que creo que las descartó Einstein fue porque cuando quisieron, bueno, cuando él trataron de, este, pues de compararlo con lo que conocemos como eh, los movimientos de perihelio de Mercurio, las curvaturas del espacio, etcétera, etcétera, o sea, se salía completamente de ahí y por eso tuvo que regresar a las ecuaciones de Einstein que sí cumplen con las ecuaciones, o sea, que se reducen a Newton y gravedad unilar no se regresaba a Newton. Y la otra pregunta es justo eso que decías tú, o sea, también tienes ahí ese término extra, o sea, no cumples con covariancia general. Y eso, o sea, si tú dices covariancia general en la época de Quantum Gravity, pues estoy de acuerdo, pero covariancia general ahorita ha sido sumamente restringida, entonces, o sea, tal vez cosmológicamente tenga algunas repercusiones positivas, pero desde el punto de vista como de gravedad normal, o sea, de gravedad local sobre todo, pues parece ser que es contradictoria, o estoy equivocado. Ok, sí, muchas gracias por su pregunta. Interesantes. Sí, de hecho, si uno se da cuenta, uno puede escribir las ecuaciones de gravedad unimodular, si quieres se la paso un poquito. Tiene el término de -1/4 de G min R y el otro término, ¿no? Entonces uno puede hacer una reescrituración de esas ecuaciones y uno obtiene el tensor de Einstein del lado izquierdo y luego un término que depende de los escalares y luego un término que es tensor de energía-momento, ¿no? Entonces, eso a primera vista uno puede decir, puedo regresar a la relatividad general si el término de 1/4 de R más 8 pi G por T por G min es una constante, ¿no? Bueno, perdón, el G min sin el G min 1/4 de R más 8 pi G por T es igual a una constante lambda, ¿no? Entonces queda lambda por G min. Entonces uno automáticamente ese nuevo término diría que es una constante, un tipo de constante cosmológica, el cual solamente afecta a escalas globales, ¿no? Entonces, lo que uno observa ahí es la ecuación de la relatividad general. La ecuación de la relatividad general con un término constante, lambda actúa como constante, 1/4 de R8 pi G. Entonces, si se da cuenta, pareciera ser que la ecuación contiene la relatividad general. Y si contiene la relatividad general, contiene la mecánica newtoniana. Entonces, automáticamente se cumple lo que es todo. Obviamente regresamos atrás, ¿no? Entonces, pero eso asumiendo que el 1/4 de R más 8 pi G por T es una constante. Pero, por ejemplo, si usted hace que ese término sea diferente, o sea, que cambie, también tendría que tener como un tipo de constricción de qué tanto cambia, ¿no? O sea, puede cambiar mucho, pero eso afectaría, por supuesto, ¿no? O sea, no puede, digamos, a escalas del sistema solar no puede cambiar demasiado. Entonces uno tendría que restringirse, ¿no? Ese término solamente, por ejemplo, podría ser válido a escalas cosmológicas. Y es un tipo de energía oscura porque ya no es constante cosmológica, sino que es dinámico. Y entonces uno tendría como que parametrizar, ¿no? O sea, como que agarrar y constreñir ese término 1/4 de R8 pi G por T.
Ahora, Digo, sí, pero es justamente lo que decía, porque T es del tensor de energía momento. Eso ujú, tiene que ver con fluidos perfectos o con lo que tú quieras, o sea, la materia misma. Eso no es constante y por lo tanto la R, pues no es tan constante. Ahora, localmente, pues quién sabe si eso sea constante, porque la T es variable y es muy variable. pero por ejemplo a nivel sistema solar, pues no sé si uno puede No, yo escoger me refiero, una. por ejemplo, adentro del Sol. La T es variable, muy variable. Pero por ejemplo, como les digo, o sea, ese término lo puede hacer pequeño, ¿no? Es como una constante, o sea, recuerda, por ejemplo, sería g mu nu más lambda, y lambda puede decir que es pequeño, ¿no? O sea, porque imagínense que lambda dependa de t. O sea, regresamos a la relatividad general. Y Ujú, queda g mu nu más lambda de t, ¿no? Por g mu nu. Y entonces uno puede decir, pues bueno, ese término lambda de t puede ser muy grande y puede afectar a nivel, por ejemplo, dentro de una estrella, a nivel sistema solar. ujú. Pero uno dice, es que ese lambda de t es muy pequeñito, 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 de tal manera que no haga tantos efectos. Entonces, igual tendría uno que hacer algo muy similar en el cual ese término correctivo de un cuarto de R más 8 pi gt debería ser un término que también debería ser pequeño, ¿no? Es lo que Sí, uno sí, pensaría. yo no lo entiendo muy bien porque te digo, depende del objeto, o sea, depende del sistema que estás estudiando. Entonces, T no necesariamente es pequeño o normalmente puede ser variable, ¿no? Pero bueno, está bien. Y el Sí, otro, sí. el de la covariancia general, Mm. ¿Era ahí que me preguntó, perdón? es que tú tienes ahí que si tú Ah, ya, encuentras ya, ya. Sí, sí. la derivada covariante de eso, pues te va a dar que eso no es, o sea, no cumple con covariancia general en general, ¿no? De hecho, eso sería como lo interesante, ¿no? Esta parte interesante, porque al violar la covariancia general, pues debería darnos información acerca, algún tipo de información extra que podamos algún tipo de información extra que podamos obtener y que podamos asociar, por ejemplo, al problema de la constante cosmológica, ¿no? Entonces, al tener violación, de hecho es lo que buscamos, o sea, porque nos hemos dado cuenta, bueno, no sé si sea correcto, pero nos hemos dado cuenta que si nosotros mantenemos la covariancia general, pues no podemos dar una explicación a lo que es la constante cosmológica o lo que es la energía oscura. Entonces, si violamos la covariancia general, es la pregunta, ¿no? O sea, ¿podemos encontrar información extra de quién es el causante de la aceleración del universo? Esa era la pregunta. Y entonces, eso nos llevó a estudiar ese nuevo término que está en la izquierda. Entonces, ¿qué podemos extraer de información con esa violación de la covariancia general? Esa violación de la covariancia general nos da otras ideas acerca de lo que es la constante cosmológica o la aceleración del universo. Entonces, eso, digamos, es el punto Ujú, importante, ¿no? ok, Ok, muy bien. Gracias, Miguel. gracias. Bueno, perdón, intervengo. Adelante, Alejandro. Esta cuestión de la covariancia general, la gravedad unimodular restringe la libertad bajo diffeomorfismos a diffeomorfismos que respetan la conservación del volumen. Claro. Ahora, más importante, Miguel, entiendo que estás condenado a las iniciales de tu nombre, pero poner MAGA en las referencias, ¿apoyas a Trump o te sugiero de usar tu nombre completo? Ok, muy bien, gracias. Muy bien. Eh, Tengo varios comentarios, pero me gustó tu modelo de fotones. Ujú. Mi pregunta es, ¿por qué no incluir gravitones? Mm, Porque sí, lo que nos enseñaste es radiación. ujú. O una pequeña crítica, yo creo que no todos los estudiantes saben qué es Z, que juega un papel redshift. Gracias. Ok. Digo, mi licenciatura fue en astronomía, Muy bien. entonces, pero para los físicos no es Claro, gracias. un parámetro de tiempo. Muy bien. Sí, Pero sí, sí, ¿por qué no usar gravitones? No sé, bueno, primero bueno, son las dos el modelo, partículas sin masa.
Sí, sí. O sea, Uno primero, podría pensar a neutrinos también, pero... exactamente, uno puede pensar en neutrinos. O sea, el modelo tal cual, lo que nos dice es que ese término nuevo que hay es digamos, de partículas relativistas. Ahora, sí, sí, sí. tipo de partículas relativistas pueden ser fotones, pueden ser neutrinos, pueden ser gravitones, ¿no? Bueno, en el caso de fotones, el Ajá. T es igual a 0, que apareció en el... ¿La porque temperatura? ¿O cuál? no, la traza del tensor energía-momento es Ajá, igual a 0. exactamente. Es igual a cero. Pero lo que nosotros obtenemos, por ejemplo, de las ecuaciones, o sea, la ecuación de continuidad que está aquí Ujú, en tercero, ujú, bueno, es una ecuación modificada, la cual debería contener los diferentes contenidos digamos, del universo. En este caso, bariones, materia oscura, con ecuación de estado de omega igual a cero, y radiación con ecuación de estado omega igual a un tercio. sí, Ahora, la suma de esas partes debería estar igualado al término de la derecha que está acoplado a ese término de Yerk, ¿no? Si se da cuenta, cuando P vale igual a cero, uno automáticamente recupera lo que son la ecuación estándar de continuidad de evolución de los bariones y la materia oscura. Pero no para la radiación. De hecho, la radiación, como usted bien dice, va a tener ahí, ¿por qué? Porque P es igual a omega rho, ¿no? Entonces va a sí. tener un término ahí. Un tercio es la llave. Exactamente. Y entonces nosotros pensamos que el acoplamiento con el término J es de las partículas relativistas. Sí. Y de ahí uno lo inserta con ese J, digamos, uno dice, bueno, y para que las partículas relativistas siga habiendo una época de partículas relativistas, ¿qué J deberíamos elegir para tener esa época? Y entonces, Oh, o sea, digamos que ahí había un... para mí la constante cosmológica es sencillamente un término de presión. Okay. De hecho, hay un artículo de Joseph Samuel que lo dice muy bien. Pero no quiero quitarte más tiempo. Muchas gracias por la charla. Gracias, gracias. Pero Gracias. quita el maga. Ok, muy bien. En particular, si vas a dar una charla en Estados Unidos. Perfecto, muy bien. Gracias. Carlos, si quieres preguntar más adelante, voy a pasar a Luis Osvaldo Telles, darme la oportunidad de preguntar, pero si quieres volver a preguntar más adelante, Ricardo. Sí, está bien. Luis, adelante. Sí, muchas gracias. Hola, Doc, ¿cómo Hola, está? hola. Luis, bien, bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Oiga, ¿ha calculado, perdón, el factor de Bayes o algo así para determinar, pues, de los modelos que ha presentado, cuál sería mejor, vaya, que lambda CDM? Porque mostró que las constricciones, pues sí, son similares a lambda CDM, pero sí habría que determinar, pues, cuál es el que se ve más favorecido. Y de hecho es algo que siempre nos piden de manera estándar, el factor de Bayes o el Akiake, ¿no? Ujú. Creo que un artículo no puedes publicarlo si no sacas el factor de Bayes o el Akiake, como te digo. Entonces, sí lo hemos calculado, casi de todos los modelos cosmológicos que hemos estudiado los hemos calculado. No los presenté aquí porque, pues bueno, ya sería demasiado. Pero, por ejemplo, algunos que son, que no se descartan, o sea, que pueden ser buenos peleadores con respecto al modelo estándar cosmológico, por ejemplo, gravedad unimodular. También el de dimensiones extra es digamos, un modelo que estadísticamente puede ser un buen competidor. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Los modelos cardasianos, también, que bueno, que aquí no mostré, también hemos calculado esos factores de Bayes y también son modelos que pelean también bastante bien, pero en esencia ese no es tanto el problema, sino el problema es su interpretación. Por ejemplo, en el modelo cardasiano es un modelo fenomenológico y esos modelos fenomenológicos no hay un sustento de fondo. ¿Me entiendes? Entonces ahí, digamos, es donde revienta. Los modelos de dimensiones extra también son buenos, pero también lo que hacen es agarrar la constante cosmológica
y barrerla bajo un mundo de 5 dimensiones. Mm. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí. digamos, lo único que pasan es agarrar el mismo problema que tenemos, pero pasarlo al mundo de 5 dimensiones y tratar de resolverlo desde ese punto de vista. Entonces también te metes en un Sí, sí. problema. Entonces, sí, de hecho, la respuesta a tu pregunta, sí, los hemos hecho. De hecho, casi publicar un artículo sin ese análisis, como que siempre te lo pide un referee, siempre te lo pide, entonces se tiene que hacer. Sí. Muchas gracias, Doc. Gracias. Muy bien, tenemos a Rafael Balboa. ¿Puedes prender tu micrófono? Ah, sí, buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, gracias por la presentación. Fue muy interesante. Y bueno, mi pregunta es básicamente con respecto a los modelos que se asocia la energía oscura con campos escalares desde lo que es teoría cuántica de campos. ¿Qué pasa con esos modelos? ¿Son viables o no llegan a ser viables? ¿Por qué motivo? Porque veo que, bueno, no los menciona, pero pues son modelos que de cierta manera, al menos personalmente, se me hacen muy interesantes, ¿no? Que se llega a asociar la energía oscura, que luego en libros se menciona como energía del vacío desde cosmología, con pues la energía del vacío que se menciona en teoría cuántica de campos. Muy bien. Sí, por ejemplo, los modelos PD y GEDE, los fenomenológicos, estos modelos fenomenológicos funcionan muy bien. Son preferidos también con respecto a las observaciones y todo eso. Como te decía, los autores simplemente como que dicen que yo me lo inventé y punto. Así lo dicen y lo ponen. Pero en realidad, si uno empieza a hacer un análisis de sus ecuaciones, uno se da cuenta que uno puede obtener esas ecuaciones del omega, de Dark Energy, a partir de campos escalares. Entonces, que obviamente tienen una repercusión importante, como tú bien dijiste, ¿no? Y entonces, a partir de campos escalares, uno puede obtener esas ecuaciones y esas ecuaciones tienen características muy interesantes porque pueden generar energía oscura emergente que puede ayudar a resolver el problema de H0. Entonces, sí, o sea, está todo interconectado y sí funcionan muy bien, sí funcionan bastante bien. Algunos de los peros que encontramos en estos tipos de modelos es, como te decía, cuando uno hace un análisis dinámico, tienden bastante a surgir, a presentar una aceleración del universo en época en la que no deben. Entonces no sabemos cómo pararlos, o sea, no sabemos cómo hacer que no hagan ese tipo de cosas que no deben, o si las hacen, que no sean muy violentas y que no lo hagan en la época que no deben. Por ejemplo, si lo hacen en la época de nucleosíntesis, nos meten en un problemota. Porque, bueno, por ejemplo, significa que la ecuación de evolución de Boltzmann deberíamos ponerle el término de aceleración que está produciendo y lo más seguro es que nos puede arruinar la situación. Eso, digamos, sería el contra, ¿no? Pero de que funcionan, si te das cuenta, tenemos muy buenas construcciones. Y como te digo, estas ecuaciones provienen de campos escalares. Entonces, sí, son muy buenos también para estudiar la energía oscura. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy bien, no veo ninguna otra manita levantada, pero si alguien no la sabe alzar, puede abrir su micrófono y directamente hablar. Mientras tanto, pues voy a aprovechar para hacerte una pregunta, Miguel. Muy bien. Que noté aquí. Ahora sencillita, ¿no? Veía tu primer bestia. ¿Sí le llamas bestias? Las bestias. Dimensiones extras. Y bueno, yo digo, estudié un poquito de dimensiones extras, trabajamos con dimensiones enrolladas, pero aquí entiendo que son branas, ¿no? Son Grandes, extendidas. sí. Y nosotros poníamos nuestros campos en un lado y otros campos en otro lado. ¿Podrías más o menos comentar un poquito más cómo está esta configuración de branas que estás imaginando aquí para estos modelos? Sí. Por ejemplo, todos estos modelos de dimensiones extras están inspirados en los de Randall-Sundrum. Y de hecho, Randall-Sundrum, digamos, la idea original que ellos tuvieron fue para tratar el problema de jerarquía. Y al principio, bueno, eran dos branas, tenían un espacio-tiempo, digamos, anti de Sitter, y trataban de resolver el problema desde ese punto de vista, ¿no?
Entonces, el problema desde esa configuración es que una de las tensiones de la brana tiene que ser negativa. ¿Y qué significa que sea negativa desde un punto de vista físico? Pues bueno, no es muy claro, porque acuérdense que la tensión de la brana negativa tiene unidades de energía a la cuarta, ¿no? Y negativa, pues es algo como que difícil de absorber, ¿no? Entonces, lo que hicieron posteriormente fue proponer una sola configuración de una sola brana, en lo cual teníamos una tensión y seguíamos teniendo el espacio anti de Sitter y seguían resolviendo el problema de jerarquía, ¿no? Pero con una configuración un poco más creíble. Posteriormente, pues bueno, agarraron la gente esa configuración, pero ahora la convirtieron a nivel cosmológico, ¿no? Ya no una utilidad a nivel de física de partículas, sino a una utilidad a nivel cosmológico. Pero bueno, una de las cosas que nos dimos cuenta con esta configuración de la brana y el espacio-tiempo, el bulto anti-de Sitter, donde todos los campos del modelo estándar vivían en la brana, uno de los problemas de esa configuración con una tensión de la brana constante era que cuando uno hacía cosmología y uno le preguntaba a las observaciones si preferían ese modelo con respecto al modelo estándar cosmológico, reventaban, tal cual, o sea, salían horribles. Las observaciones de supernovas tenían tensión con CMB, o sea, los destruían completamente. Entonces, lo que se nos ocurrió fue, ¿qué tal si hacemos que cambie esa tensión? O sea, que cambie con el tiempo, ¿no? Con el factor de escala, con el redshift. Entonces, ¿qué podemos ganar? Y de hecho fue lo que hicimos. Entonces, tuvimos algunas ganancias con respecto, cambiando ese enfoque de la tensión de la brana. Le hicimos variable y nos ayudó, como se pueden dar cuenta, a aliviar bastante la tensión entre las diferentes observaciones que estamos teniendo. Entonces, no sé si quedó claro. Sí, quedó muy más claro. En Gracias. particular, ahí dices que el valor preferenciado de n, que es el número de dimensiones extra, es 6. No. O sea, digamos, es la forma en cómo evoluciona la tensión de la brana. O sea, y si te das cuenta, z más 1 a la n. N es como ese parámetro libre. No es que tenga 6 dimensiones. Ok. Sino que es ese parámetro libre que tenemos que insertar en la ecuación de Friedman para Ya. ver cuál sería el valor. Y entonces, bueno, hay un término a la octava, ¿no? Ese término debería diluirse muy rápido. El otro término es a la sexta también. Pero como hay abajo un z más 1 a la n y n vale 6, entonces como que, bueno, se va el de arriba con el de abajo y queda una constante. Ya. Entonces es una como constante cosmológica, pero desde otro punto de vista. Ya veo. Más o menos. Gracias, Miguel. Yo veo a Ricardo con ganas de comentar. Algo, ahora que vas con branas, Ajá. hay mucho más modelos. Claro. En particular, me llamó la atención Mimetic Gravity de Sasha Mukhanov. Ajá. Y modelos, de hecho, que estoy estudiando, de Regge Teitelboim, donde el número de dimensiones es más del espacio ambiente, puede ser más alto. Típicamente, el número de dimensiones, n igual a 6 dimensiones, aparece en muchos modelos holográficos de la gravedad. Pero no estoy de acuerdo con el término bestiario. Debería ser zoológico, a la Linneo, ¿no? Muy bien. En el sentido de clasificar, porque sí, el número de intentos, pero hay unos que tratan de motivar o describir materia oscura con modelos geométricos y otros, como lo que nos enseñaste, hacer así cosas empíricas a mano. Claro. Que a veces son útiles, no hay que desprestigiar, pero idealmente a uno le gustaría una motivación teórica atrás. Exactamente. De hecho, muchos de los modelos de la energía oscura son empíricos, o sea, uno agrega, por ejemplo, un término difusivo a la ecuación de continuidad, pero nunca hay un background, o sea, Sí. nunca te dicen de dónde viene. Entonces, por ejemplo, a veces uno puede ver que diferentes ecuaciones de campo pueden darle ese background a lo que ellos están proponiendo. Pero sí, una cosa que me divierte un poco es que H0, la otra constante que no es constante,
de Hubble siempre fue un problema en cosmología. Siempre. Desde que yo era estudiante, estoy hablando de... Sí. Y Ni ahora me ha acuerdo empeorado. quién era presidente. Pero sí, a pesar de los increíbles datos cosmológicos que hay, que son muy finos, H0 sigue siendo una... Esta sí es una bestia. Sí. Y sigue dando problemas y ahora Sí. está aumentando la cantidad de problemas. Sí, de acuerdo. Sí. Es que estimar distancia siempre ha sido el problema Claro, grave. claro. Sí, estoy de acuerdo. Hasta vi en tus datos, hasta todavía usan las faders. Sí. De hecho, son las primeras, las bases de la escalera cósmica. Ujú. Bueno, Sí. gracias por la charla. Gracias. Muy bien. No veo ninguna mano levantada. Pueden abrir su micrófono si alguien quiere preguntar. De nuevo, si no hay una pregunta ahorita, voy a hacer una última pregunta Muy bien. de mi parte. Tú comentaste esto de los modelos complicados y los modelos sencillos, Miguel. Ujú. Y concluyes que aunque los modelos complicados te enseñan mucho, si Ujú. entendí bien, los sencillos te dan tal vez mayor información. No sé, tal vez no lo entendí bien. Dices que te dan mejor información. Quizás así es como lo debo entender. Tal vez más precisión en lo que estás tratando de medir. Pero desde mi punto de vista, y esto yo lo relaciono más con que, bueno, si tienes menos parámetros, pues los vas a terminar mejor. Simplemente porque son menos parámetros, aun cuando tal vez no lleguen a modelar suficientemente bien. Iván, Al objeto. Einstein lo dijo perfectamente. Make things as simple as possible, no more. Sí, sí, exactamente. Pero tienes que llegar a describir al objeto. No necesitas más, pero sí necesitas llegar a describirlo. Entonces, digo, solamente ese comentario, ¿no? Sí, creo que sí va a ser más preciso, puede ser más preciso con menos parámetros, pero necesitas llegar a describirlo, ¿no? Claro. No sé si me estoy equivocando tal vez, Miguel. Sí, no, sí tiene que haber un equilibrio, ¿no? Es que no, a veces, por ejemplo, uno como que nos dedicamos a la cosmología, a la física, todo eso, eh, cuando vemos un nuevo modelo y tiene un chorro de parámetros, ahí estamos, ahí divertidos con él y jugamos, todo eso, pero y nos encanta, ¿no? Un chorro de parámetros. Y a veces hasta pareciera ser como que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Porque nada más estamos jugando con esos modelos. Pero cuando ya lo vamos y lo enfrentamos a la realidad, tienden a tener como problemas con las diferentes observaciones. Entonces debe haber como un equilibrio, o sea, también como tú bien dices, ¿no? O sea, sí, sí que sea sencillo, pero tampoco no exagerar, ¿no? Y también que sea un poquito complicado, pero tampoco no pasarte. Porque nosotros los físicos nos encanta de repente pasarnos. Sí, mira, y que le agregamos el término de la temperatura de Hawking con el nuevo término de bla, 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 bla. Y ahí estamos, perdidos, ¿me entiendes? Jugando con el modelo y entonces no nos enfocamos en lo que es en verdad importante, ¿no? Que es la aceleración del universo. Entonces sí hay como que tratar de tener un equilibrio en todo esto. Claro, Sí, no estoy nos de vamos a ir acuerdo. a tener de cuerdas y ahí nos perdemos. Exactamente. Sí. Muy bien, entonces, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta final? Creo que no, si no, entonces les voy a pedir por favor que si pueden abrir sus micrófonos para darle un aplauso al doctor Miguel Ángel García Azpeitia. Sí, muchas gracias Miguel por Gracias. aceptar la invitación. Muchas gracias. Yes. Muchas gracias Miguel. Y muchas gracias a todos por asistir.
Tal vez aquí los catedráticos con así nos ausentemos unos días, no muchos. Pero nos volveremos a ver. Vamos a tener, tal vez la siguiente semana no tengamos coloquio, pero y la que sigue vamos a tener el coloquio general del CIMBESTAP, pero después de eso recuperamos nuestro coloquio y ya tenemos programadas las fechas, de allí a varias más. Entonces nos vemos pronto. Seguiremos, si todo va bien, aquí por Zoom. Sí, entonces, pues nos vemos pronto. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Iván. Miguel. Gracias. Gracias a ustedes. Bye, bye. ¿Podemos parar la grabación? Alejandro.